tal? Buen día. Vamos a hablar en este video de la depreciación de activos fijos, la depreciación contable con el método de línea recta, que es el más sencillo. Ojalá y esto pueda ser lo más claro posible para ti y te ayude en tu área, ya sea estudiantil o laboral. Primeramente, recordar o entender que la depreciación es la distribución sistemática del monto depreciable de un componente de propiedad, planta y equipo a lo largo de su vida útil estimada. Entonces, esta definición nos maneja los diferentes conceptos que debemos de tener en cuenta para el cálculo de la depreciación. Número uno, monto depreciable, o sea, qué parte del activo fijo se va a someter a esa depreciación. Entiéndanlo como el uso, entiéndanlo como el paso del tiempo, entiéndanlo y debemos de entender como algo muy sencillo. La depreciación, sabemos que cualquier activo fijo, o bien, si queremos hablar en específico de un automóvil, que es un equipo de transporte, estamos de acuerdo que no vale lo mismo nuevo que usado. Entonces, de manera contable, eso se conoce como depreciación. No es lo mismo que la parte comercial, no es lo mismo que la parte a lo mejor, vamos a decir, mercantil, pero figura igual, va bajando el valor. En la parte contable, pues baja el valor obviamente por su uso. Por eso tenemos el siguiente concepto que es vida útil, que nos dice, oye, pues cuánto tiempo el activo va a estar disponible, cuánto tiempo va a estar en función o cuánto tiempo te va a servir para la empresa. Vida útil es muy variada. Por ahí hay cuestiones fiscales que yo siempre les digo, esas son deducciones de inversiones fiscales. Aquí estamos hablando de la depreciación contable de acuerdo a normas de información financiera. Y la norma nos dice, oye, y tú debes de entender, si nos damos un automóvil de uso personal, ¿cuántas veces en el día lo mueves? ¿Qué nos gusta? 2, 4, máximo 6 veces al día. Pero si nos damos a un automóvil de uso en aplicaciones de transporte, por ejemplo Uber, Didi, ¿estás de acuerdo que todo el día anda de aquí para allá el automóvil? ¿Cuál va a durar más? Pues obviamente el automóvil de uso personal que el automóvil de uso de taxi, Uber, Didi. Entonces por eso la norma te maneja ese concepto de vida útil que tú vas a determinar en base a ese conocimiento, esa experiencia técnica. O bien políticas de la empresa. Igualmente nos menciona la norma un concepto que es el valor residual. El valor residual es un concepto que nos dice la norma, hay que entender que todos los activos, por más viejos y más usados que estén, tienen un valor. No puede existir un activo, hablando en este caso de activos fijos, no puede existir un activo fijo que valga cero. Y por eso pongo el ejemplo del automóvil. Si hablamos de un automóvil, y lo vemos en el día a día, ¿verdad? Un Subaru, un Bocho del año 90, e inclusive si podemos decir un Bocho del año 60, 70, sigue teniendo un valor. El valor residual también es conocido como valor de desecho, valor de recuperación, valor de rescate. ¿Qué nos da a entender entonces la norma? Que todos los activos al final de su vida útil tienen un valor. No puede ser cero. Obviamente ya depende también de esa política, de ese juicio profesional de cada uno de los contadores o bien de los encargados de la administración de la empresa. ¿Qué otro concepto? Aquí manejamos algo que se conoce como pérdida por deterioro, que suele confundirse con la depreciación. Para ello yo pongo siempre el ejemplo de un terreno. Los terrenos, hay que entender que los terrenos es de los pocos activos y para en este primer semestre, Fundamentos de la Contabilidad, el único activo que no tiene depreciación, no depreciación, pero sí vamos a ponerle, puede tener deterioro. Entonces hay que entender la diferencia. ¿Qué es depreciación? Depreciación es el uso, es el paso del tiempo que te está desgastando ese activo, vamos a decirlo así. Por eso el terreno no tiene esa depreciación. ¿Estás de acuerdo? Ahorita estás en un lugar donde en el suelo está el terreno
y puedes tumbar todo lo que está enfrente de ti, todo lo que está encima de ti, y sigue en pie, o vamos a decir, sigue ese plano terrenal, ¿verdad? Sigue ese plano del terreno como si nada. De hecho, se dice que el terreno es el único activo que no se deprecia, sino que al contrario, va aumentando de valor con el paso del tiempo. Pero sí puede tener deterioro. ¿Qué es un deterioro? Condición existente cuando los beneficios económicos futuros esperados de un activo son inferiores a su valor neto libre. El ejemplo más claro que yo les pongo aquí es, ok, no sufre depreciación, pero ¿qué tal si pasa un terremoto y parte en dos tu terreno? Entonces ese valor que tú esperabas por el terreno, que era un terreno, pues ahora se partió en dos o inclusive ya no están las condiciones deseadas o inclusive ya no puede usarse para el objetivo que tenías ese terreno por culpa de un fenómeno natural. Entonces ese terreno ya no, o mejor dicho, ya no tiene el mismo valor. Eso se le conoce como deterioro. Esperemos que haya entendido un poquito de eso. Volvamos entonces con los activos que sí tienen depreciación y en el cual vamos a usar este ejemplo que tenemos a la derecha, depreciación contable línea recta, costo de adquisición. Recordar que el costo de adquisición es todo lo que conlleva adquirir un activo, todo lo que ello que conlleva adquirir el activo. Ya lo verán en otro video, ya lo verán en otro tema más adelante. Por lo pronto, costo de adquisición 450,000, un valor residual de 50,000 pesos. Nos dice la fórmula, el monto depreciable es igual al costo de adquisición menos valor residual. En este caso, 400,000. Una vida útil de 5 años, entonces nos dice la fórmula, la depreciación anual en este caso va a ser 400,000, divide el monto depreciable en la vida útil, que son 5 años. Profesor, es que si nos piden mensual, que generalmente a lo mejor así son en las empresas, dividimos entre 12 y nos da los 6,666 de manera mensual. Es el método más sencillo, línea recta, que simplemente nos dice ese monto depreciable, lo divides entre la vida útil y nos da la depreciación. ¿Qué voy a pasar si han sido 10 años, profesor? Divides entre 10, divides entre 4, divides entre 6. Ahí ya depende la determinación de la vida útil. Ese es el cálculo, suele ser sencillo, línea recta. Ahora veamos el registro contable. El registro contable depende mucho sobre quién está utilizando el automóvil. En esta materia de primer semestre y en específico en la mayoría de las empresas hay dos departamentos: departamento de venta, departamento administrativo, departamento de administración. Y entonces, dependiendo quién esté usando ese automóvil, es la asignación que se le da. Pero un factor común denominador es el asiento, que es cargo al gasto de, abono de depreciación acumulada de. El asiento de registro de depreciación siempre va a ser igual: cargo al gasto de y abono a la depreciación acumulada de. En este caso, como es de un automóvil, entonces va a ser de equipo de transporte. Y el gasto de, como ya lo mencioné ahorita, puede ser gasto de venta o puede ser gasto de administración, dependiendo qué área de la empresa esté utilizando ese automóvil. Y obviamente hay activos que pueden ser los dos. Por ejemplo, un edificio, puede ser que el primer piso sea el área de ventas y los pisos superiores sean los administrativos. Entonces un edificio se puede depreciar parte al gasto de venta, parte al gasto de administración. No es exclusivo de un solo gasto. Ya depende mucho, vuelvo a repetir, quién esté utilizando ese activo. Si vamos a poner el cálculo anual, 80,000. Cargo el gasto de venta, 80,000. Abono de depreciación acumulada de equipo de transporte, 80,000. Y ese sería el registro contable de la depreciación.
Vamos a remarcarlo para que quede aquí claro. Con esto terminamos esta pequeña explicación sobre la depreciación contable, método línea recta. Espero te ayude. Es sencillo, sí. Es claro o algo muy compacto. Cualquier duda, pues ya sabes, puedes escribirla en comentarios y estaremos ahí respondiéndote. Saludos.